nuestro programa. Tenemos aquí la participación de Ilia Bravo Varela. Ella es licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la ENPEG, la Esmeralda. Actualmente cursa la maestría en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en la UAM Azcapotzalco. Es ceramista, escribe y dibuja. Su práctica está enfocada en el proceso de aprendizaje individual y colectivo, tanto de las artes como como de las plantas. Trabaja con las infancias, los huertos y los jardines en proyecto colectivo. En Queje Taller ha expuesto su trabajo en diferentes espacios de la Ciudad de México y Oaxaca. Yo Project, Islera, La Quiñonera, Feminasti. Publicó en Plástico, revista literaria, en La Sagrada, revista de Medellín, Colombia, y en el colectivo Maleza, en Ciudad de México. Ella para el día de hoy ha preparado una conferencia que ha nombrado Siembra Colectiva, diseño de un agroecosistema urbano en el Parque Omicron. Pues, si está lista, podemos pasar el micrófono. Sí. Sí. Ilia, Hola, claro, adelante. ¿Qué tal? muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Voy a compartir pantalla y ahorita. Adelante, por favor. Aquí está. ¿Me pueden avisar si se ve, por favor? Eh, Sí, ya vemos tu pantalla. bueno, buenos días y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Estoy muy emocionada de esta, pues no sé, de esta mañana, como de haberlas escuchado, tanto a Karina como a Alejandra, y siento que sí va mucho de la mano lo que vamos exponiendo. Pero bueno, mi ponencia es Siembra Colectiva, un diseño de un agroecosistema urbano en el Parque Omicron, y pues es un espacio en el que yo habito, bueno, es el parque que está atrás de mi casa, y pues bueno, para empezar, la metodología que estoy utilizando se llama paisaje raíz, que viene de del corporativo Patrimonio y Paisaje, que son unos chilenos que nos dieron un taller y me quedó muy grabado en la mente todo lo que nos dijeron y todo lo que platicamos. Entonces yo primero quisiera hacerles unas preguntas a ustedes, igual solo respóndanselas a ustedes mismos, y pues ellos plantean el paisaje raíz como un paisaje, como tu paisaje, como cuál es tu paisaje, cuál es el lugar donde tú te sientes en tu hogar. Entonces, ¿a qué huele ese paisaje? ¿Cómo se siente? ¿A qué sabe? ¿Cómo se ve? ¿Y qué sonidos se escuchan? Son algunas de las preguntas que me gustaría hacerles a ustedes. Y, pues bueno, un poquito para ahondar en esa metodología, ellos ponen en valor el paisaje a partir de los sentidos, a partir de los valores perceptuales que se van como siendo visibles y siendo espontáneos a la hora de ver un paisaje o sentir un paisaje o estar en ese paisaje. Entonces, ellos, pues plantean diferenciar esos impactos perceptuales y generar que se generen respuestas espontáneas y al mismo tiempo como vaciar esa información en tablas y pues después con eso generar o traducirlas en propuestas, en diseño, en, pues sí, o sea, como propuestas ya más visuales. Y de todas formas, siempre es muy importante regresar eso a la comunidad, siempre tener una comunicación activa con la comunidad, colaborar con la comunidad. De nuevo aparece el diseño colaborativo acá. Eh, entonces, eso es un poquito de lo que plantea el corporativo Patrimonio y Paisaje a partir de la metodología de paisaje raíz. Y aquí está un poco más desglosado. Me gusta mucho la idea del árbol. Y el paisaje raíz tiene como tres componentes principales. Dos se encuentran en las ramas, en toda la fronda del árbol, y la otra se encuentra en las raíces, y me gusta mucho esa imagen. Entonces, el paisaje natural, que se refiere a toda la flora, la fauna, la geomorfología, el agua, los suelos, la humedad, la temperatura que hay, todo eso que describe el paisaje de manera natural, se encuentra ahí. Y también está el paisaje cultural, que son desde la arquitectura, las tradiciones, los materiales, la gastronomía, la comida, las lenguas, los cultivos y los vestuarios.
Y por último, en las raíces, no menos importante, a mí me parece incluso más importante, el paisaje perceptual, que se refiere a todo esto que les platicaba de lo que se puede percibir con los sentidos. Entonces están los ruidos, los sonidos, los aromas, los olores, y me gusta mucho que ellos hagan esta diferencia entre ruido y sonido, porque para ellos el ruido es algo que obstruye, que no es amable a nuestros oídos, y el sonido en cambio sí, y también el aroma es algo mucho más amable que un olor. Un olor, pues para ellos tiende a ser algo más desagradable. También está los espacios, las texturas, los materiales naturales, los materiales antrópicos. Y pues bueno, esto es lo que engloba el paisaje raíz. Y dentro de cada uno, pues seguro hay un montón más que se van desglosando y se van haciendo más ramitas y más raíces. Y eso me gusta mucho. Y pues bueno, yo les pregunto de nuevo, ¿cuál es tu paisaje inmediato para poderles hablar del mío? Y este es, yo vivo atrás de este es el Parque Omicron, donde planteo hacer un paisaje agroecológico, que el paisaje agroecológico se refiere a un paisaje que da comida, más que nada, pero ahorita les defino mucho más amplio esto. Y bueno, esta es la unidad habitacional Monte de Piedad y está destinada para los habitantes de que fueron trabajadores en Nacional Monte de Piedad. Se construyó esta unidad habitacional para ellos y alrededor de los edificios hay casas que se construyeron para los valuadores. eh, y ahí se encuentra el Parque Omicron de nuevo y hay muchos andadores peatonales. Es un espacio que se camina mucho más que andar en carro, no entran los coches como a los edificios ni al parque y eso es muy importante. Y pues se encuentra en Coyoacán, en la colonia Romero de Terreros, y está delimitada por Epsilon, Zaragoza, Capa y un poquito Miguel Ángel de Quevedo. Está muy cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo, ahí vivo. Y pues ese es el paisaje que yo veo todos los días, ese es el paisaje que a mí me hace sentir que estoy en mi hogar, que me hace sentir cerca, que me hace pensar en mi mamá, en comida casera, en muchas cosas. Y a partir del paisaje raíz, yo hice un propio cuestionario, un poco unas preguntas a mis vecinas y vecinos durante la pandemia, porque yo estudié la maestría, las clases durante toda la pandemia, entonces todo fue tanto virtual y también presencial los cuestionarios y los hice, pero fue un poco complejo, porque había gente que no quería acercarse, había gente que no salía de su casa, había los espacios públicos de la unidad estaban cerrados, entonces no había mucha gente como afuera. Y pues bueno, hice estos cuestionarios a 60 habitantes de la unidad habitacional. 3 de ellos fueron niños y fue muy chido platicar con ellos y lo que contestaron en sus cuestionarios. Y bueno, aquí nada más les digo como una de las preguntas que dice Matías, dice, utiliza 3 palabras para describir la unidad y pone grande, mucha gente y hay juegos y si le gusta el lugar donde vive y dice sí porque ahí están todos mis amigos. Y bueno, hice cuestionarios virtuales en los cuestionarios de Google, bueno, de Gmail, no sé, e hice otros que salí a la calle a preguntar y después ya junté toda la información. Entonces me gusta mucho esta respuesta que es qué olores identificas a la unidad, identificas en la unidad a hogar y no sé, me parece muy bonito porque siento que no hay, o sea, como que para cada quien eso es algo distinto. Y también, no sé, qué sonidos escuchas recurrentemente en la unidad. Sí se escuchan mucho estos sonidos, pajaritos, tamales, motos y músicos, música. De hecho, hay muchísimos músicos, hay trompetistas, hay marimba, hay un montón de música. Y pues bueno, ya vacié la información después en estas gráficas, que sí tenía que ver mucho con la percepción, pero también como identificar problemáticas o identificar propuestas y proponer cosas para la unidad. Y preguntaba yo de qué color percibes la unidad. Me parece muy interesante ver que están empatados verde oscuro y gris. Y aquí se puede ver claramente como una paleta de colores, que aquí aparece un poquito, pero acá se hace como visible, porque cada edificio tiene un color de ventanas. Entonces hay los edificios azules, los edificios amarillos, los rosas, y de hecho así se identifica. No se identifica con los nombres de las calles, yo ni siquiera, de los andadores, yo ni siquiera me los sé, son nombres de personas del Nacional Monte de Piedad, yo los identifico y la gente los identifica como te veo en los amarillos, te veo en los verdes, y así. Aquí es un contraste muy intenso para mí, porque uno de estos andadores tiene un montón de árboles, tiene un montón de flores,
es cuidado por las vecinas y los vecinos, y la mayoría de la gente prefiere caminar por ahí, tanto por la sombra, yo también creo que por lo visual, y este otro andador que no tiene un solo árbol y que da dos partes traseras de los edificios y que hay muchísimo sol, o sea, como que caminar por ahí a las 12 del día no lo recomiendo a nadie. Y, por ejemplo, esta otra encuesta nos arroja como qué problemáticas encuentras, hay muchísimas, y la que el mayor porcentaje tuvo fue las mascotas, que sus dueños no recogen sus heces, pero no solo eso, sino que siempre se están peleando en los chats vecinales como de, tu perro mordió a mi perro, ¿por qué tu perro no trae correa?, etcétera. Pero bueno, hay muchas otras cosas que son interesantes también, como la falta de proyectos colectivos, la falta de participación y organización de las personas, que muchos de los personas que viven en la unidad no pagan mantenimiento, no sé, como que cada quien dejó ver como sus inquietudes y molestias. Y pues bueno, también, bueno, importante aquí está, creo, pues hay muchos, hay poco como cuidado de las áreas verdes, entonces aquí se puede ver, claro, tengo una foto del 2018 y una del 2020. Hay una sección donde hay muchísimas jacarandas que empezaron a tener muérdago. Aquí se ve más claro, como esas partes más oscuras. El muérdago es una planta parasitaria que va secando los árboles y hay muchísimo muérdago en la unidad habitacional. Ya se han hecho peticiones como a la alcaldía y han ido solamente una vez a quitarlo, pero no lo quitaron por completo, entonces sigue ahí. Es muy triste verlo. También hay, pues, como el estado fitosanitario de muchos árboles, hay unos ya muertos, hay unos que están en proceso de morirse porque los podan muy pequeños y no los dejan crecer, por lo tanto no pueden como respirar bien, hongos, etcétera. Luego, esta otra gráfica nos arroja qué olores percibes en la unidad. También ganó uno desagradable, que es el alcantarillado, pero hay otros muy bonitos como tierra mojada o huele de noche, que de hecho hay un huele de noche solo uno en la unidad, y me pareció bonito como ubicar ese espacio como un lugar que huele muy bien. También en las tardes se puede oler mucha comida casera, eso está muy rico. No sé qué se refiere a la persona o las personas que nombraron el olor neutro, no sé qué sea eso, pero, pero sí hay como también zonas como de descuido y zonas como donde pues se deja, o sea, como que van los vecinos los viernes, específicamente hombres, a tomar a la parque y dejan siempre su basura ahí y huele muy mal, pues, o sea, al día siguiente como que las vecinas lo recogen. Esta pregunta me parece muy interesante y es como desglosar la cantidad de árboles, arbustos, cubresuelos, comestibles, aromáticas que hay. Y de igual forma, sí hay muchos árboles y también hay mucho pasto. Estas son algunas de las visuales de la unidad. De la foto de la izquierda es un hule que es gigante, o sea, es como, yo creo que es el árbol más grande de la unidad, es muy grande y tanto que las raíces han empezado como a meterse a las tuberías de las casas de los edificios de al lado, entonces poco a poco se está convirtiendo también en un problema. Por ejemplo, estos arbustos son como, o sea, como que representan un poco el paisaje del área verde del Parque Omicron, pero estos son pinos, estos no son ficus, que los ficus generalmente son los que cortan con figuritas y todo. Estos son pinos que como los están cortando así, se están empezando a morir. Eh, y pues bueno, esta otra pregunta nació para hacer propuestas. Entonces, ¿qué cambiarías de las áreas verdes? Muchísima gente dijo plantar árboles frutales, cambiar del lugar el huerto, que hay un pequeño huerto, ahorita les cuento, plantar muchas flores con olores, poner todos los andadores llenos de área de espacio verdes, que sería increíble. Entonces, se hicieron estas preguntas y hice un taller el año pasado, en febrero del año pasado, estábamos todavía creo que semáforo, no sé si naranja o rojo, entonces fue virtual, fue en Google Meet igual, y fue una como, inscripción previa para que yo les diera el material, y nos juntamos en la virtualidad e hicimos unos cuantos ejercicios que era como tu recorrido, dibujar tu recorrido de tu casa al Parque Omicron y por qué escoges ese camino y no otro. Entonces hubo gente que dijo, a mí no me gusta pasar por calles donde hay coches, entonces prefiero caminar como solo por los andadores.
Otra vecina dijo, por mi casa están arreglando el drenaje, entonces huele muy mal, así que prefiero rodear por otro lado y no me importa hacer más tiempo, etcétera. Me parecieron muy, muy bonitas como la retroalimentación y compartir eso con nosotros. También había como representar en dibujo el, el recorrido no humano, o sea, como escoger a un ser no humano y cómo es su recorrido. Entonces una vecina dijo como, pues hay una abeja que se mete a mi casa estos días y no sé qué, entonces dibujaba la abeja como así, no sé, como una espiral. O las ardillas, no sé, como que empezamos a hacer también presente a la flora y fauna que vive en la unidad habitacional. Y también se hizo un ejercicio de proponer qué queremos tener en el Parque Omicron y en los andadores. Entonces hubo un montón de propuestas como áreas verdes con árboles en los andadores, espacios para composta, para crear suelo fértil, jardines para polinizadores, ampliar el huerto, un estudio ambiental para saber qué especies se pueden sembrar y qué especies no, de acuerdo al ecosistema en el que estamos, que es muy específico e interesante. Ahorita les cuento eso. Azoteas verdes, módulos de reciclaje, murales en las paredes de los edificios que dan al parque. Esos fueron los dibujos que me entregaron después y ya los escaneé y aquí se los enseño. Y bueno, yo hice mis propuestas, fui como una traductora de sus propuestas con cosas que yo también tenía en la mente. Entonces, estos son algunos dibujos que empecé a hacer a partir de las propuestas que las vecinas y los vecinos me contaron o me externaron. Este es el andador que les digo que está desolado, entonces es un espacio para las infancias y tiene como un poco de huerto demostrativo, también árboles frutales y juegos para ellos y ellas. Que es un puente para el hule, porque el hule empezó también, no lo dije, pero empezó a levantar las banquetas, entonces creo que es importante darle espacio suficiente para que respire y que no se esté compactando el suelo con la gente que camina por ahí. Entonces, como le hice un puentecito elevado, que estaría bonito que existiera. Y este es el proyecto como principal, que es como el que más me emociona, que es un huerto circular en el Parque Omicron, justo al lado de la cancha hay mucho espacio de pasto, que el pasto no es tan amigo. Entonces aquí está como la propuesta de qué se podría sembrar, también tomando en cuenta que hay rotaciones de cultivo, pero también hay un espacio para compostas y hay un pequeño invernadero para las plantas que son más delicadas o para semilleros, etcétera, pero como plantear, generar nuestra propia comida y crear comunidad. Entonces, pues bueno, también esta última propuesta, que son estos espacios que no sé si se alcanza a ver, perdón, aquí con mi cursor, estas como esquinitas, son espacios como muertos que podrían tener un pequeño paisaje demostrativo de la flora y fauna nativa de este espacio, que es un matorral jerófilo de palo loco, que es como un poco del pedregal, es como el último espacio que tocó la lava del volcán Xitle hace muchísimos años, entonces tiene como relictos de pedregal expuestos. Y, no sé cómo voy de tiempo, perdón, es que... Bien, adelante. Okay. Se me va la noción del tiempo, pero me van diciendo. Igual si tienen dudas, las podemos ir escribiendo o me dicen. Pues bueno, ya terminé toda esta parte del paisaje raíz y me gustaría mucho como contarles un poquito de los huertos urbanos agroecológicos, y a mí me gusta mucho esta definición, que es bueno, se los voy a leer. Dice, los huertos urbanos son lugares de cuidado y resistencia dentro de las ciudades. Son un territorio de exploración, como dijo Gilles Clement, y de aprendizaje continuo. Su objetivo es el cultivo de hortalizas, frutas, verduras, plantas aromáticas y medicinales, para proveer la alimentación básica de las personas que lo trabajan y circundan, dotándole al huerto de un carácter productivo, lúdico, educativo y también de autoconsumo. Entonces, estoy haciendo esto está en proceso, estoy haciendo unos manuales para las niñas y los niños y también para las personas mayores, que son una población importante en mi colonia. Entonces, como pues, tanto para explicar cómo se hace un huerto, pero también para explicar la historia de esta colonia, como de las capas de historia que tiene, y también del ecosistema que hay, todos los animales y las plantas que hay acá. Entonces, aquí hice como unos pequeños dibujos para colorear de qué se necesita en nuestro jardín. Entonces, pues, no solo hay semillas y plantas, sino que también están las lombricompostas, que son estos espacios donde nosotros le devolvemos a la tierra nuestros residuos orgánicos para convertirlos en tierra fértil. También, bueno,
Perdón. Y pues bueno, ahora sí ya les explico un poco más ampliamente qué es la agroecología. Y pues a mí lo que me gusta mucho de la agroecología es que es un espacio que emula un ecosistema, pero tiene la función de abastecer, o sea, como de producir comida. O sea, es simplemente como imitar un ecosistema, que hay en un ecosistema un montón de relaciones, interacciones entre seres vivos, entre animales, plantas y personas, todo el tiempo que están cambiando. Entonces, eso es lo que a mí me emociona mucho de la agroecología, que no es un espacio donde solo hay un cultivo y que eso trae un montón de problemas, sino que este ecosistema equilibrado se va, se va sosteniendo a sí mismo, es decir, hay presas, hay depredadores y hay depredadores de ese depredador, etcétera. Entonces es como un círculo, es como un ciclo, no sé. Y aquí les muestro unas fotos que fui a tomar a las chinampas porque pues uno de los, o sea, la agroecología viene como de las primeras civilizaciones que se dedicaron a la agricultura. Entonces, nuestro agroecosistema más cercano son las chinampas y más antiguo. Y aquí está el proceso de sacar el lodo milenario, que yo así le digo. Y antes utilizaban esta red, ay, perdón, esta red y era de cuero y poco a poco se ha ido transformando los materiales. Entonces, este señor se llama Noé y él sacó el lodo, lo pone en las cubetas y con ese lodo trasplanta las lechugas, que en este caso son lechugas, y el lodo tiene un montón de nutrientes. Entonces, me parece muy bonito ese proceso de siembra en las chinampas. Y pues bueno, acá hay otra imagen de este manual que estoy realizando, de como las herramientas de jardinería que se necesitan para trabajar en el huerto y también cuáles son las comidas favoritas de los niños y las niñas, porque ahí se pueden ver un montón de cosas, ¿no? Y esta imagen que es más reciente, y me parece importante que complementa la primera que decía que necesita nuestro jardín, porque mmm, necesita, necesita cosas que a veces son muy difíciles de conseguir en la ciudad, porque necesita espacio para crecer y a veces eso no existe. Entonces, por eso tal vez opté por pensar en un espacio público y grande que es este parque, que se podría hacer como algo muy, muy productivo. Sol y sombra, abonos naturales, que pues vuelvo a lo mismo, es las lombrices, son compostas de pila o son bokashis, que son biofertilizantes, que son bastante sencillos de hacer en realidad. Cuando quieran yo les paso mis manuales. También la diversidad, eso es muy importante. Y para mí me parece muy importante y fundamental el cariño, porque pues no sé, creo que las plantas sí sienten un montón la presencia humana y también a mí me gusta mucho hablar de las plantas, entonces creo que sí es una característica importante, porque también se necesita mucha observación y se necesita, yo todos los días veo mis plantas y sí noto cambios, a pesar de que las veo todos los días. Y pongo el ejemplo de esta cactácea que floreció, porque, de este cactus que floreció, porque para poder ver eso a veces es solo dura un día la flor, entonces eso es un espectáculo. Entonces, pues bueno. Y hasta abajo escribo que me parece ese es el objetivo más difícil de llegar, no sé, que es cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestro contacto con los desechos, porque pues al final muchísimas de las cosas que consumimos y desechamos pueden volver a ser tierra y eso es lo que nos hace mucha falta, como que los suelos cada vez están más empobrecidos y como que cada vez cuesta más trabajo como nutrir los suelos en las ciudades. Y pues bueno, ya casi para cerrar, eh, les digo esta cita que viene en mi tesis y que me gusta mucho, que es, el huerto es sanador de los suelos, pues le devuelve a la tierra lo que es de la tierra, ya sea en forma de composta, rotación de cultivos humus de lombrices o lixiviado. El huerto es entonces el guía, porque entabla e incita un diálogo entre las plantas, los animales y las personas. Es por ello que su diseño y su forma se vuelven complejos, puesto que se considera el habitar de los seres y suelos vivos. El huerto, sin buscarlos, nos da una lección de vida. Nosotros, como él, nunca dejamos de cambiar. Y pues ya nada más para cerrar, les presento a los polinizadores que hacen que el 80% de las plantas y de las frutas y verduras que comemos depende como de que ellos existen. Entonces, eh, esta cita es muy impresionante y dice, se estima que más de un tercio de los insectos del mundo están en peligro de extinción y entre ellos el orden
Hymenoptera, al que pertenecen las abejas, son de los más amenazados, pues casi la mitad de las 20.000 especies de abejas que hay en el mundo están en vías de extinguirse, y pues creo que sí han escuchado que sin abejas tampoco nosotros podemos existir. Y pues ya, esto nada más son imágenes del ecosistema donde está mi colonia, que cambia muchísimo de temporadas secas. De hecho, ahorita es temporada secas, en noviembre, 1 de noviembre entró la temporada secas, y aquí está un poco como la paleta vegetal de esa temporada, que son, pues sí, son cactáceas, son nopales, eh, son plantas que no necesitan mucha agua o que guardan el agua. Y esta es la temporada de lluvias, que es impresionante. Hay muchísimas especies, hay muchísimos animales, y un poco esta es la paleta vegetal de esa temporada. Y ya, yo les hago y dejo estas preguntas en la mesa, que son: ¿qué comemos todos los días? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Quiénes cuidan y siembran lo que comemos? ¿Qué es la agroecología? ¿Qué son y quiénes son los polinizadores? ¿Qué son los agroquímicos? Eso no se los dije, pero ahorita se los digo. ¿Cuál es mi comunidad y qué puedo hacer por ella? ¿A dónde va la basura que generamos todos los días y qué puedo hacer de donde estoy, desde donde estoy? Y ya. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si alguien quiere participar, este es el momento. Te leo algunos de los mensajes que se han expresado aquí. Teresita Quiroz nos dice: me parece muy interesante que una artista plástica se interese por conformar paisajes artísticos y se ha vuelto especialista en huertos, y tomando en cuenta a la comunidad, es un privilegio trabajar con una joven tan comprometida en su comunidad. Muchas gracias. Muchas felicidades, dice Emilio Revueltas. Verónica nos dice: actualmente en las primarias se ve la materia de análisis del entorno. A veces pasamos por alto. Aquí no me alcanza a mostrar la pantalla, pero no sé si ella quisiera tomar el micrófono y hablarnos un poco de esto. ¿Sí? Oh. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién Sí, tiene la mano? Lourdes y Karina y Ok. Verónica. Bueno. Ok, adelante, por favor. Hola. Bueno, que ya no había acabado de decía yo que a veces sí pasamos por alto, o sea, vamos caminando y no vemos lo que hay a nuestro alrededor, y entonces qué bien que se detengan a analizar y cómo mejorar eso que tenemos alrededor nuestro. A mí me parece muy bien, muy prudente. Y sí, en las primarias ya ven una materia donde les preguntan, tienen que localizar, por ejemplo, 5 cosas que hay cerca. Si hay cerca un hospital, si cerca de su casa hay letreros. Entonces, es esa creación de conciencia, de analizar lo que hay alrededor tuyo. A mí me gustó mucho tu trabajo y muchas felicidades. Muy bien, Lourdes, ¿quieres agregar algo? Rapidito para que Karina también participe, es que en nuestra bandera, ¿verdad? Que es una de las banderas más hermosas del mundo, tenemos un nopal, ¿verdad? Y entonces este interés de Ilia por este tema, bueno, me parece maravilloso. Felicidades, Ilia, sigue así, gracias. Muy bien, gracias, Lourdes. ¿Quién más levantó la mano? Yo, Ilia, me pareció Sí. maravilloso el trabajo. Lo que te quería consultar, o sea, me parece maravilloso que te hayas corrido del adultocentrismo, que en general son quienes tienen que responder las cosas, y me parece que es importante eso, trabajar desde las niñas. Y quería saber cómo sigue este trabajo en tu comunidad. Si realmente ves que hubo, que movilizó y que las niñas trabajan desde otros lugares y que siguen trabajando en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos. Y pues justo estoy terminando este manual para hacer esa activación. O sea, como que no la he hecho como en forma para que, o sea, bueno, para repartirla pues a la población destinada, que sí son las niñas y los niños, y también adultos mayores. Y pues ahí como ver un poco como la retroalimentación o lo que está pasando, ¿no? Lo que puede seguir.
no lo había terminado y de hecho sí estoy un poco parada con eso, pero ese es el siguiente paso a realizar con las niñas y los niños. Muy bien, pues muchas gracias, Ilia. Pues es muy interesante el tema. Siempre la participación comunitaria con el entorno próximo, pues bueno, es muy enriquecedor, no solo como habitante de esa zona, sino también como investigador y como investigadora, ¿no? Y llevar esto hacia el área de conocimiento, no solamente con el participar con la comunidad y hacer las mejoras que se necesitan, que sí son importantes, sino también generar esos conocimientos que puedan también ser útiles al transportarse a otras unidades similares, a otros entornos, ¿no? Estas experiencias tienden a ser útiles